La obesidad es una enfermedad crónica que está acompañada de alteraciones metabólicas que predisponen a múltiples trastornos que deterioran el estado de salud de las personas. Estudios recientes han demostrado que la obesidad y algunas enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus están asociadas con bajas concentraciones de vitamina D. En Doctor en Casa vamos a hablar sobre la relación que existe entre la vitamina D y la obesidad. Presta atención a la siguiente entrevista. Estoy hoy día junto a la doctora Mariana Pelerano. Ella es nutrióloga y obesóloga de la Universidad Católica de Chile y nos acompaña para hablar de un tema muy interesante. Mariana, vamos a hablar de la relación entre la vitamina D y la obesidad. Fíjate, tremendo tema. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Mariana. Mariana, cuéntanos un poquito cuál es esta relación, la relación que existe entre la obesidad y la vitamina D. Mira, es súper importante porque se ha visto en los últimos estudios que a medida que aumentaba el IMC de los pacientes, se vio que el nivel plasmático que tenían en ellos en sangre de vitamina D disminuía. Entonces le llamó la atención a los médicos y se ha visto que la prevalencia en ellos de déficit de vitamina D, que en toda la población es baja, en ellos por lo menos era de un 25% más bajo, independiente de la raza, independiente de la latitud, independiente de la edad, 25% siempre más bajo. O sea, siempre variaban entre un valor de 10 a 20 nanogramos por ml. O sea, ya en rangos de deficiencia severa, insuficiencia, ¿ya? Y esto equivalía más o menos entre alrededor de un 80% de los pacientes obesos, ¿ya? Ya. No se sabía al principio si la obesidad era la causa de la falta de vitamina D o bien si era la vitamina D, la falta de vitamina D, lo que provocaba la obesidad, ¿ya? O sea, el huevo o la gallina. Claro. Muchos estudios primero empezaron a probar in vitro que la vitamina D era la que provocaba o tenía propiedades lipolíticas, o sea, era capaz de matar grasa, por decirlo así. Y además inhibía la producción de grasa, era inhibidor de la lipogénesis. También se empezaron a hacer estudios en pacientes en que se les empezó a suplementar calcio con vitamina D, pacientes con osteoporosis, y vieron que incluso disminuyeron un poquito el peso. Pero se dieron cuenta que para disminuir el peso necesitaban 2 o 3 veces la cantidad necesaria que se necesitaba para las personas normales. ¿Ya? Claro, exacto. Eso es una cosa. Hasta que llegaron a la conclusión de que la hipovitaminosis B como consecuencia de la obesidad se debía básicamente a 4 puntos principales. Primero, a que obviamente la persona que sufre obesidad y que tiene menos, una autoestima más baja, obviamente se exponía menos a la radiación ultravioleta. También por la tendencia a comer más comida chatarra, aunque la ingesta de alimentos no es muy rica en vitamina D, tampoco comían los alimentos que posiblemente lo pudieran tener, que podían ser pescados, sobre todo ricos, lácteos muy poquito, pero sobre todo lo más importante era que había la vitamina D que se producía en su piel, tenía que diluirse en un volumen mayor. Claro. Y por otro lado, como se generaba en la piel a partir de esta grasita que estaba debajo, que es el dehidrocolesterol, quedaba secuestrada ahí, no era capaz de pasar a la sangre, porque es una vitamina o una prohormona que es súper liposoluble, o sea, es amante de la grasa. De la grasita, claro. Exacto. Por eso es que hay que tener harto control con ellos, porque aunque puedan generar vitamina D, casi siempre la tienen baja porque la tienen reservada. Cuando nosotros empezamos a tratar a los pacientes y de hecho bajan, no te miento, un 10% de su peso, incluso sin necesidad de suplementos de vitamina, la vitamina D sube un 27% del nivel que tenían inicialmente. Importante, así es. Sí. Sin necesidad de suplementación de vitamina D, solamente porque libera toda la cantidad que tenían reservada en la grasa. En la grasa. Exactamente. Claro. Ahora con todos los beneficios que tiene la vitamina D en el sistema inmune, osteomuscular,
el tenerla capturada, pensemos en un paciente obeso, que tiene una infección, a propósito del COVID y todo esto, es un factor de riesgo absoluto. O sea, ya ser obeso, tener diabetes, hipertensión, son comorbilidades que ya las personas ya entienden, ¿no es cierto?, que agravan mucho más la enfermedad. Y en el fondo, tener secuestrada la vitamina D, no tener buenos niveles de vitamina D, que sabemos está asociado a tu sistema inmune, también afecta muchísimo a este paciente, digamos. Afecta mucho más por dos razones también. Una, por el hecho de la inmunidad, porque puede contagiarse, puede presentar toda la cadena inflamatoria que conlleva la enfermedad infecciosa, que va a ser mucho mayor si es que no tiene el funcionamiento de su sistema inmunitario normal. Pero eso hay que sumarle en que, por ejemplo, en el caso del COVID, no tan solo este es un virus súper, perdonando la expresión, es súper desgraciado, porque no tan solo afecta la parte respiratoria, sino que también se ha visto que tiene alteraciones metabólicas que se van sumando a los problemas metabólicos que de por sí tiene el paciente obeso. Por ejemplo, la vitamina D influye en la secreción de insulina, influye también en la receptividad o en la sensibilidad que tienen los receptores de insulina a nivel periférico, y por lo tanto un paciente, a mí me ha tocado ver pacientes que solamente estaban en una etapa de resistencia a la insulina, pasan inmediatamente a una etapa de diabetes post-COVID. Entonces, así de importante es. O pacientes embarazadas que estaban gestando, teniendo déficit de vitamina D, generan anticuerpos, producto de esto de la inmunidad, generan más anticuerpos contra las partes del páncreas, que es donde se generan finalmente las células beta, que son las productoras de insulina en el bebé, y el bebé tiene más tendencia a ser diabético a futuro. Entonces son detalles que van abarcando a distintos órdenes. Y lo otro son las enfermedades cardiovasculares, que también se complican un montón. Mariana, en eso entonces, paciente, estamos hablando de la consulta general, médicos generales, ¿no es cierto? Paciente que llega a la consulta, que es un paciente que es obeso y que tiene falta de vitamina D. Lo primero entonces es regular su peso. Es regular su peso, o sea, hacer primero él ya por screening es un paciente de alto riesgo, por lo tanto hay que regular su peso, pero además el regular su peso implica ver su alimentación, su actividad física, pero también todas aquellas sustancias que en su metabolismo pudieran estar implicando un freno a esta baja de peso. Y una de esas sustancias es precisamente la vitamina D, que es una hormona finalmente. Entonces tenemos que llegar a un nivel adecuado, pero el nivel adecuado que ellos necesitan, recuerden que se diluye en 2 o 3 veces el nivel que ellos necesitan. Por lo tanto, hay que hacer primero, buscar el tipo de vitamina D que él necesita, porque pueden ser pacientes veganos, vegetarianos o pacientes que consuman carne. Y lo otro es ver en qué etapa está de su déficit de vitamina D. Si es un déficit ya severo, tenemos que hacer primero una etapa de choque o una etapa de suplementación grande que por él podría durar incluso el doble de lo que dura una persona normal, que por lo general son 8 semanas. Quizás con él podríamos durar más de eso y después recién pasar a una etapa de mantención. Es más prolongado, exactamente. Oye, Mariana, tremendo tema, súper interesante. Estoy ya clarísimo que a la gente en la casa, a nuestros televidentes, le quedó absolutamente clara la relación entonces de vitamina D, obesidad, ¿no es cierto? Cómo esta vitamina D es capturada, secuestrada ahí por la grasita. Y importante entonces siempre consultar a su doctor, medir sus niveles de vitamina D y ser consciente de que esto le puede acarrear problemas si está muy baja. Mariana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa, como siempre. Muy interesante el tema que abordamos con usted y obviamente la estamos viendo en un próximo programa de Doctora en Casa. Yo feliz. Gracias, Marianita, que tengas un excelente día. Tú también. Chao. Los hallazgos en los estudios relacionados con la obesidad y la vitamina D son muy importantes para la salud pública, ya que si mejoramos los niveles de vitamina D en las personas con sobrepeso y obesidad, se podrían
potencialmente reducir algunos de los efectos adversos que están relacionados con el exceso de peso y el metabolismo. Si usted quiere conocer más sobre vitamina D, lo puede hacer revisando los segmentos emitidos en nuestro programa y que hoy están disponibles para usted, para su consulta, en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Hacemos una pausa y estamos con ustedes. Bienestar y Salud fue presentado por DeVida.